que todavía a mí me despista esta hora que tenemos situada en este estudio Jesús Quintero aquí en Informa Radio, pero sabemos que estamos una hora menos de lo que marca ese reloj. Estamos a las 11:04, como digo, estamos en el cierre especial de los lunes, en la boca del lobo. Estamos en la luz de la palabra y hoy nos vamos a remitir a ese mundo que a mí me apasiona y me gustaría tener bastantes más horas para dedicarme a la lectura de libros, como en el caso que hoy vamos a ver sobre una figura, sobre tantas que han marcado la historia de España y que, bueno, por cierta parte podríamos mencionar aquí también una leyenda negra, no refiriéndonos a Hispanoamérica, pero sí a personas que, como digo, han marcado un antes y un después en la historia política, en la historia social. Y si nos referimos a la figura de José Antonio Primo de Rivera, pues no es para menos. Y digo que hay cierta polémica porque además ahora nos lo va a contar el autor del siguiente libro que hoy tenemos gracias a SN Editores. Saludamos desde aquí a Álvaro Romero, el responsable de esta editorial, porque nos ha hecho llegar una serie de libros fantásticos como el siguiente que hoy vamos a ver, José Antonio condenado ayer a muerte. Y vamos a estar con su autor, bueno, lo estamos ya con Francisco Torres García. Vamos a empezar a comentar con él si a raíz de toda esta polémica que ahora se trata de lanzar sobre figuras como la de José Antonio Primo de Rivera, desde hace unos años ya, con respecto a esa ley de memoria histórica democrática, la llaman, no tiene ni de una ni de otra, en cuanto a que lo que tratan es de manipular el relato que se ha llevado a cabo de forma veraz, le guste más o menos a alguien en este país, pero la historia es la que es. No se puede ni se debe cambiar, aunque ellos lo están intentando de las dos partes. Pero aquí tenemos publicaciones como José Antonio condenado ayer a muerte, que, como dice en alguna de esas explicaciones con respecto al argumento del libro, esta es la monumental biografía histórica que José Antonio demandaba. Voy a dar unas pinceladas, aunque sé y me consta que muchos de nuestros oyentes, por no decir una amplia mayoría, conocen de la trayectoria de Francisco Torres García, pero hay que mencionar que él es historiador, que él es profesor catedrático, de enseñanza secundaria, licenciado en Letras por la Universidad de Murcia, en Geografía e Historia. Como saben, es uno de los más destacados conocedores y especialistas en la historia de la División Azul, centrando su investigación también en las épocas, como él y yo comentábamos ahora, más recientes de la España contemporánea. Es un apasionado del cine, que ahora me va a contar también en qué se centra con estos relatos cinematográficos. También escritor de numerosos artículos en revistas de divulgación e investigación histórica, como Aportes, Historia 16, Razón Española, Clio. Tenemos también otras incursiones en digitales, como por ejemplo La Nación, Diario Ya, El Correo de España, Historia en Libertad. Tenemos ahora esa colaboración en NTV, en el programa de historia de Francisco Franco, y da a conocer, como nos explican, algunos de sus puntos de vista sobre la realidad presente y pasada entre otras cuestiones, en uno de los blogs donde también escribe y donde también publica los artículos que ya hemos mencionado. Así que desde aquí darle las gracias a este buen conocedor de la historia y sobre todo por contarlo desde una versión, vamos a decir, objetiva, centrándonos en los hechos, que duda cabe que luego en muchas ocasiones pues hay que dar cierto punto de vista. Pero desde luego sin quitarle ese protagonismo que la historia debe tener, esa veracidad y, como decía antes, le guste más o menos a unos o a otros, pero hay que centrarse en el verdadero relato de lo que sucedió y es lo que hoy vamos a hablar, entre otras cuestiones, con la figura de José Antonio Primo de Rivera. Muy buenos días, Francisco, y muchísimas gracias por estar aquí en este programa que es el suyo. Hola, buenos días. Gracias a vosotros por invitarme a charlar esta mañana sobre historia, en este caso, que es lo que nos compete. Bueno, tenemos una figura que ha pasado en este año y quizás
quizás no, seguramente antes, por muchas polémicas, pero este año, el anterior, también hemos visto cómo especialmente yo le preguntaba por figuras en las que ha centrado bastantes de sus publicaciones, ahora luego las vamos a ver también. José Antonio Primo de Rivera, tenemos a Francisco Franco y tenemos a Blas Piñar. Y yo le preguntaba que por qué dirigirse directamente a estas tres, que obviamente están relacionadas, pero cuál era ese foco de atención o de atracción suyo para llegar a escribir publicaciones como la que hoy tenemos y luego mencionaremos otras. Bueno, tendría que remontarme mucho a la época en que yo era estudiante, hace ya bastantes años, pero hoy tendría que decir que son tres malditos, ¿no? Tres malditos del momento actual. En el caso de las tres figuras, que de alguna manera tienen cierta relación. Y José Antonio es alguien familiar, vamos a llamarlo así, de casa, un personaje de casa que cuando empecé yo era todavía José Antonio era un mito. Ya no estaba en los colegios puestos en cada clase, pero seguía siendo un mito, ese personaje de mito, ese personaje heroico, seguía siendo, o sea, formaba parte de la juventud, ¿no?, en la que yo me formé. Y siempre había estado ahí, pero yo tardé mucho tiempo en dedicarme a escribir sobre José Antonio. Digamos que es una cosa bastante reciente, bueno, del año 2000, una cosa así. Antes había empezado, como tú antes has dicho, por trabajar en la investigación de la División Azul y colateralmente la figura de Franco, que al mismo compás que yo me fui formando como historiador, empezó a convertirse en ese personaje maldito, ¿no?, de alguna También. manera, en el que se centraban. Lo que pasa es que yo empecé en un momento en el que de alguna manera había una parte importante de la sociedad y de la política que lo interpretaba al revés. Es decir, trataba de aproximarse a aquel franquismo, si uno lo quiere llamar así, a lo que se llamó el franquismo sociológico. Ahora ya no existe por razón biológica y por lo tanto se ha cambiado la torna, pero no era lo mismo en los años 80. Y además había una corriente historiográfica de la cual de alguna manera yo formo parte, somos el último en la voz de esa corriente historiográfica que mantiene un relato basado en los hechos. El problema de ahora en la historia es que los hechos son sustituidos por el relato y al eliminar los hechos, pues el relato se puede hacer o se puede construir como se quiera, que es lo que está sucediendo o lo que ampara eso que se llama la ley de memoria histórica primero y ahora memoria democrática y no sé cuántos nombres le van a poner más. Y por lo tanto establece ese tipo de leyes han establecido, desde mi punto de vista, un régimen de autocensura en los autores y se nota muy bien en los libros que van apareciendo, no ya estos divulgativos, sino en la historiografía, de ese tipo de autocensura, de justificarse cada vez que hay que poner una frase que se está poniendo muy de moda o simplemente no entrar en ello. Y eso sucede un poco con estos tres personajes, Franco, José Antonio y Blas Piñar. El caso de Franco es que además cuando yo estudiaba y terminé la carrera, Franco y la Guerra Civil, la República y Franco ocupaban, digamos, era el tema estrella porque estamos hablando de los años 80 y por lo tanto todo el mundo estaba interesado. Ahora también sigue todo el mundo interesado, pero han ido cambiando las circunstancias. Y a mí me ha llevado siempre por hacer la contra, pues para escribir de estos personajes. En realidad yo empecé escribiendo sobre la guerra en la Edad Media, lo cual... Un poquito más alejado, pero bueno, ya iba. Fíjate el salto. Sí. Y, por ejemplo, entonces terminamos, bueno, no terminamos porque supongo que nunca termina uno, por ejemplo, de hacer una investigación o una información detallada con respecto a algo tan importante como fue esos héroes divisionarios, esos miembros de la División Azul. En paralelo dice que estudia esa figura, o bueno, ya más bien se pone a pensar en lo que va a ser esas próximas publicaciones, por ejemplo, con respecto a Franco. Mencionamos títulos como Raza, la novela escrita por Francisco Franco, Franco socialista, la revolución silenciada 1936-1975, Franco también, una biografía en imágenes. Bueno, estos junto con la figura también de José Antonio Primo de Rivera, que estaría en, bueno, pues en esas siguientes publicaciones como la que hoy vamos a comentar. Cuando usted empieza a hablar o empieza a escribir sobre la figura de Francisco Franco, ¿tiene en ese momento recuerdo
de personas que trataran a lo mejor de impedir esta... No, cuando yo empecé a escribir no existía el modelo que existe actualmente. O sea, había contradicción y había debate. Y naturalmente, digamos que las voces críticas con lo que se ha convertido en el relato oficial, pues tenían mayor importancia o mayor trascendencia. Había una corriente, se puede citar a Ricardo de la Cierva, a Luis Suárez Fernández, como ya podríamos hacer un largo etcétera, que están marcando hasta finales del siglo XX. Por lo tanto, ahí no existía ese tipo de problema. Otra cosa es que naturalmente, y eso se ha ido acentuando con el tiempo, ese tipo de visiones se han ido censurando, no directamente, sino indirectamente. En España existe la censura indirecta. Es decir, da igual lo que escribas, si no se difunde, no puede de alguna manera contrarrestar el relato contrario. Y un buen amigo mío que se llama Luis Togores, que es profesor de la Universidad del CEU, que ha escrito, él dice que somos algo así como los espartanos, que nos pusimos en una trinchera y estamos, es decir, el adversario en el relato no ha podido nunca con nosotros, siempre se han quedado ahí. Evidentemente ellos tienen todo el poder de Jerjes, si fuera así, pero en ese sentido, al no poder avanzar, lo que hacen de alguna manera es tratar de silenciarnos y dejarnos ahí en esta cuestión. No les gusta confrontar este tipo de cuestiones cuando se basan en el hecho y no en el relato, que es lo que sucede un poco con la figura de José Antonio en este libro de Condenado ayer a muerte. Yo ahora nos vamos a venir directamente con este libro, que además, como yo le comentaba antes de la entrevista, vamos a ir publicando algunas de las imágenes, como por ejemplo es la portada, con respecto a esta edición de SND Editores, porque nos centramos en el final de la vida de José Antonio Primo de Rivera, y de ahí esa frase que yo comentaba al principio de esta monumental biografía histórica que José Antonio demandaba, porque se ha hablado mucho sobre este final, sobre este encarcelamiento, sobre este fusilamiento que hubo y que luego, lógicamente, pues no se quiere trasladar así, según qué círculos. ¿Cómo podemos resumir este final de la vida de José Antonio, del fundador de la Falange, y sobre todo, cómo puede la persona hacerse una idea que nos esté escuchando ahora mismo de lo que se va a encontrar? Cuando me plantearon hacer el libro, sobre otro que yo había escrito hace 10 años, empecé a darle vuelta. A mí me llamaba la atención dos hechos fundamentales en el relato histórico que hay. El primero es que casi todos los debates que se han planteado sobre las cuestiones relativas a José Antonio, su posición con respecto a las elecciones, los intentos de rescate, cuál era su posición política, la participación en la rebelión de julio de 1936, su estancia en la cárcel, el intento de negociación, es decir, un largo etcétera de quién lo mató, el gobierno, cómo intervino. Todos estos debates se centran en este periodo. En segundo lugar, había otra cuestión, y es que con respecto a José Antonio ha existido una corriente bastante, llega casi hasta el presente, en la cual casi nadie, por lo visto, quería matar a José Antonio, pero el caso es que lo ejecutaron. Existe la famosa leyenda de que los anarquistas eran poco menos que amigos suyos y que lo hubieran hecho todo por salvarlo. Es falso, son versiones reactualizadas posteriormente, porque en el gobierno había 4 ministros anarquistas, entre ellos el ministro de Justicia, que, como se demuestra documentalmente, no a base de relato, pues fueron los que impulsaron el proceso y los que en ningún momento pidieron otra cosa que no fuera la pena de muerte, con lo cual aquella leyenda se cae. Pero es cierto que casi nadie, por lo visto, quería matar a José Antonio, pero el cierto es que lo ejecutaron. Salvo porque también mencionan en cierta parte de este relato bueno, que Francisco Franco dio la orden. Estos ya sabe que es un parte Es también un mantra. Es un mantra construido por el Partido Socialista, vamos a llamarlo por así, esas ideas porque contrarias que podían sí, sí, manifestar el régimen de porque Franco y Falange. en realidad es algo que surge en torno al año 37 aproximadamente. Es una maniobra orquestada por Indalecio Prieto que busca de alguna manera cómo quebrar, reproducir los enfrentamientos internos que él ve que se producen en su zona naturalmente. Quiere reproducir ese tipo de enfrentamientos en la zona nacional. Y entonces encuentra en la cuestión de José Antonio un elemento y lo utilizará varias veces a lo largo
a lo largo de sus escritos desde la oposición. Por lo tanto, ahí está el origen de la leyenda sobre si no se hizo todo lo posible por salvar a José Antonio. En el libro dedico una parte importante a todo este tipo de los intentos de rescate. Hay gente que ha escrito, no existe ningún documento que pruebe que Franco tuvo el mayor o el menor interés en rescatar a José Antonio. No, lo que existe es al contrario, decir, que tuvo ese interés. Claro. Por poner, es decir, aproximadamente cuando se empiezan a intentar el rescate de José Antonio, estamos a finales de septiembre de 1936. Hasta ese momento era prácticamente imposible porque ni existía organización en el Estado Nacional ni nada por el estilo. Y entre esas fechas de finales de septiembre de 1936 y el 20 de noviembre de 1936, hay los días que hay, no llegan a 90. En el libro se relacionan los intentos de rescate, son 20 y tantos en esa fecha. Si uno hace la cuenta, además superpuestos en algunas ocasiones, si uno hace la cuenta, sabe a cuánto salimos por intento de rescate. Cada 4 o 5 días tenemos uno en marcha. Quiero decir, cuando se dice que no se intenta desde la zona nacional el rescate de José Antonio, hay un pequeño problema y es que no se han entretenido en leer esta cuestión. Segunda cuestión, todo lo que conocemos con testimonios de personajes que no estaban en sintonía con Franco desde el ámbito falangista, empezando por Edilla o por el propio Agustín Aznar, que en esos momentos no era muy pro-Franco, sino primero se le detiene en 1937 y luego casi al final de la guerra está encerrado. Lo digo porque esto hay que explicarlo para darle valor al testimonio. Bueno, pues todos testimonian que todos los intentos que le propusieron a Franco para intentar rescatar a José Antonio fueron aprobados por él. Por lo tanto, esto también es un detalle importante. En segundo lugar, se procura borrar de la historia otra cuestión. Es que el último intento de rescate con otros que estaban en marcha, que no se han eliminado, no se han cancelado las gestiones internacionales, se produce el 4 de noviembre de 1936. El juicio, el 10 interrogan a José Antonio, el 14 empiezan las previas y 16, 17, 18 estamos en el juicio, con lo cual las fechas, quiero decir, hay el margen que hay. El único intento que propone Franco directamente es este, que es intercambiar a José Antonio por un diputado socialista, Graciano Antuña, que está detenido. Claro, hoy no suena a nada, hasta el propio Partido Socialista se ha olvidado de él, pero entonces era un dirigente importante, había sido un dirigente importante, por cierto, nacido en el mismo año que José Antonio, de la Revolución de Octubre, era un personaje destacado dentro del área socialista, por lo tanto alguien que además era muy próximo a las dos figuras del socialismo, Indalecio Prieto y a Largo Caballero, los cuales no se llevaban nada bien. Pero decir que Franco sabe a quién está proponiendo y de alguna manera es un mensaje indirecto. La vida de uno guarda la vida de otro. Y 4 millones de pesetas de la época. Eso alrededor son como, no sé qué decirte, aproximadamente deben ser como 2 por 4, 8, como unos 10 millones de euros actuales. Para que uno haga... Sí, con el valor que entonces tenía... Claro, sí, estamos hablando de 10 millones... No, a valor actual serían 10 millones de euros. Sí, no, por eso. Es lo que han ofrecido por rescatar a José Antonio y eso lo ha hecho directamente Franco a los barcos alemanes que están en Alemania, en Alicante, que son los que están intentando hacer las gestiones, vía directa o vía indirecta. Y ese intento está vigente cuando se produce el inicio del juicio. Y ese dinero luego se emplea durante el juicio para 2 intentos más. El primero, intentar sobornar directamente para que saquen a José Antonio, que es detenido, y esto no es que lo inventemos, está en el testimonio por el propio fiscal que está siguiendo el caso de José Antonio, Vidal Gil Tirado, y el segundo que tiene lugar en la noche, este menos conocido, del 19 de noviembre. Se ofrece 1 millón de pesetas en oro, es una cantidad importante, esto está en fuentes republicanas, no en fuentes nacionales, para comprar a la Guardia de Asalto esa noche. Que la Guardia de Asalto tiene que ir, están firmadas las órdenes para ir a sacar al preso, como estaba establecido, llevarlo al cementerio para fusilarlo. Entonces se intenta comprar a la Guardia de Asalto para que en el camino se lleven a José Antonio, lo lleven a un barco probablemente italiano, porque los barcos italianos están en Alicante esa noche, se acaba de reconocer al gobierno nacional y ellos salen la noche del 19 al 20, los barcos italianos abandonan Alicante. Incluso hay un capitán de la Guardia de Asalto que no está de servicio, pero está dentro de la prisión, que hay que entender que estaba en esa cuestión. Por eso a José Antonio se le fusila en la prisión ilegalmente y se ordena que no participe la Guardia de Asalto, sino que a los 4
vamos a llamarlos, que les toca, que son los que han estado, los guardias anarquistas que han estado con José Antonio muchas semanas, algunos desde septiembre, que han tenido cierta relación, de pronto les llaman por la noche, pues a las 4 de la mañana, y les dicen, no, tenéis que fusilar a José Antonio. Y no permitir que en ningún momento se le saque de allí, ni que esas son las órdenes, que existe el testimonio, ni que, por supuesto, participe la guardia de asalto, sino que sean estos, el grupo. Íbamos a mandar otros militantes, básicamente anarquistas o de las milicias del 5º Regimiento, para que refuercen ese piquete y asegurarse que lo van a ejecutar. Bueno, curiosamente, casi todos los autores que han hablado de la oposición entre Franco y José Antonio para no rescatarlo, tachan esto, porque claro, el último intento, 4 de noviembre, lo propone el propio Franco, pues la cosa no cuadra, entonces lo quitamos de la historia. Esta historia está hecha muy a posteriori, es un tema que salió varias veces y siempre tenía esa intención durante la guerra, intentar fomentar la división, como sucedía en la zona republicana, todo el mundo lo sabe, y luego posteriormente, ya a partir de los años 60, se retoma el tema, sobre todo porque algunos grupos de disidencia falangista, pues de alguna manera quieren encontrar algunos asideros para marcar la diferencia y de alguna manera han seguido explotando algo que no es más que una leyenda. También por la idea de que en el otro lado no querían fusilarlo. Los historiadores a veces se olvidan de que la decisión no dependía de la zona nacional, sino dependía de los mandos de la zona republicana, del gobierno. Por lo tanto, era la acción del gobierno en la que es decisoria. El gobierno podía haber aceptado un canje. Yo en el libro explico que hay un momento en que se le ofrece una lista en blanco con quienes quieren cambiar por José Antonio, y Largo Caballero, Indalecio Prieto y los demás, sabiendo que sus compañeros pues corren el peligro de ser ejecutados en la zona nacional, prefieren mantener preso a José Antonio que cambiarlo por sus compañeros, lo cual es también interesante. Luego, insisto, todos borraron la participación. De hecho, yo hace unos años fui el primero que establecí cuándo fue el Consejo de Ministros. Todos decían, Largo Caballero en sus memorias decía aquello de que estábamos reunidos y llegó la noticia de que lo habían ejecutado y ya no pudimos hacer nada. Lo cual es interesante porque revela, con ese testimonio, lo que estaba diciendo Largo Caballero, el presidente del gobierno en ese momento, es que había sido una ejecución ilegal. Cosa que nadie reparó, por cierto, en la interpretación. Preferían la otra, ¿no? Que no querían ejecutarlo. Pero la realidad es que los consejos de ministros entonces se hacían por la tarde. Un detalle que nadie había reparado. Y hubo un Consejo de Ministros en la tarde del 19 de noviembre de 1936, que es cuando se debate la cuestión de José Antonio. Y todos votan, a excepción de los diputados republicanos quiero decir los del partido de Azaña, pero los ministros socialistas y los ministros anarquistas y el presidente del gobierno votan a favor de la ejecución de José Antonio. Luego lo tratan de ocultar, todos. Ya. Es decir, digamos que hasta después de la muerte de Franco no empezaron a aparecer los testimonios de ellos explicando lo que pasó en aquel Consejo de Ministros. Y esta es la realidad. ¿De dónde obtiene la documentación, los extractos, los escritos inéditos que sabemos que están en el libro, imágenes también? Le cuesta mucho, no le cuesta tanto porque sabe perfectamente como historiador dónde tiene que acudir. Se le han puesto trabas, ha hecho triquiñuelas para ver cómo obtenía esto. No, la verdad. Documento gráfico. No, la verdad es que, mira, hay una parte de los historiadores que se dedican al recorte y pega. Es decir, recortan y pegan de lo que ha dicho otros, que además lo ha sacado normalmente de testimonio. Es decir, por lo tanto, un testimonio de un señor tiene una validez siempre relativa, porque naturalmente todo el mundo que ha escrito memoria, etcétera, suele ponerse muy bien. Y por lo tanto, utilizar ese tipo de cuestiones sin visión crítica, pues es ahistórico. ¿Qué sucede? Que a muchos historiadores les da repelús los papeles, el archivo, el polvo de las cajas, porque muchas tienen mucho polvo. Algunas no se han abierto, cuando yo empecé no se habían abierto en 60 años, por ejemplo. Se decía, el juicio de José Antonio y el sumario, no sé qué extraña razón, se ha perdido maniobra de ocultación de Franco, no sé qué, no sé cuántas. Oiga, mire usted, solo había que ir al Archivo Histórico Nacional entonces, y allí estaba. Cuando yo lo empecé a ver en el año, pues hace por lo menos, ¿qué le diría yo? 15 años. Sí, todo allí, pide la caja, saca la caja y se encuentra con bastante polvo, por cierto, el polvo que desprende el papel
Pues ahí estaba el sumario completo, no había simplemente no se habían molestado nunca en ir al archivo a verlo. El caso, gran parte de los testimonios que se recuperan después de la guerra están en la causa general, es decir, en la documentación de la causa general, que no es el librito aquel, que por cierto es muy malo, que se publicó, es decir, muy malo porque era un resumen hecho sobre todo de cara al exterior. No tiene nada que ver con una cosa que es un archivo que tiene cajas, y que además hay que abrir a ver qué encuentra. Pues ahí estaba gran parte de esa documentación. En cuanto a los inéditos, pertenecen a lo que se llamaba la maleta de José Antonio, es decir, aquellos documentos, algunos debieron ser puestos después por la familia, por Miguel Primo de Rivera, que de vuelta, D'Alessio Prieto se lleva, no sé por qué fetichismo, ¿verdad? La maleta de José Antonio. La maleta de José Antonio contenía sus enseres personales, habían varias maletas, habían dos. Una se queda en Alicante y se le entrega, la recupera Javier Millán Astrain y se la entrega a Miguel Primo de Rivera, y otra que se lleva en D'Alessio Prieto, que es la que contiene la ropa. Yo no acabo de comprender este dirigente socialista qué quería hacer con la ropa de José Antonio. Es decir, el peine no lo entiendo. O sea, hay que eso se lo llevara a México, se quedara allí guardado, murió en D'Alessio Prieto, sus albacea testamentarios lo siguieron teniendo hasta los años 70, no se lo devolvieron a la familia. Yo hay algún autor que como le cae muy bien Prieto, intenta ponerlo, no tiene ningún tipo de explicación que un señor cogiera unos objetos personales, la ropa personal, porque lo que hay es ropa, es decir, los pantalones, una camisa, los pañuelos, Sí, la el muda, mono, el famoso mono, sí. que algún autor escribe que él ha visto cómo el mono estaba lleno de sangre con los agujeros. No se ha fusilado, a José Antonio no lo fusilan con el famoso mono. El mono está en la maleta. Bueno, pues lo tuvo durante tanto tiempo. Y dentro de eso habían unas carpetas. Que viene a coincidir con lo que dice Indalecio Prieto que le entregan, porque el Indalecio Prieto es el señor que acaba recogiendo esa documentación. Yo creo que expurgó parte de esa documentación y ahí vienen esas carpetas. Parte de esas carpetas fueron publicadas por Miguel Primo de Rivera y en el año 78, 80, los 80, pero no todo. No todo. Yo tuve la fortuna, no tuve ningún problema. Yo agradezco a Miguel Primo de Rivera, ya sería el tercer Miguel Primo de Rivera, que me llevara, vi a su padre, nada, aquí tienes la documentación, mírala, fotocopia lo que quiera, bueno, fotografía lo que quieras, yo la fotografía íntegra, y hay una parte que no se había publicado, porque no son escritos terminados, porque son esquemas, porque la editorial considerara lo que considerara en la época, porque luego hay cartas dirigidas a José Antonio en la prisión que naturalmente pues tienen el valor de que son dirigidas a José Antonio, aunque digan cosas, pero claro, no son de José Antonio, con lo cual no tenía sentido incluirlas. Algunas cartas personales entre Margot y Miguel, que es una historia bonita que hay en la prisión, pues claro, ellos se han casado hace relativamente poco, a él lo encierran en mayo. Prácticamente no se han visto y se escriben en inglés, porque ella dominaba el inglés y además porque, hombre, el inglés es conocido, pero en fin, el guardia de la prisión seguramente no sabía inglés y era un modo de burlar un poco la censura que evidentemente existía en esas cartas en las cuales uno tiene que leer a veces entre líneas lo que se están diciendo y que son interesantes. Unas se publicaron, otras no, las han traducido para este libro y algunos escritos que José Antonio dejó hechos en una especie de esquemas que él hace un poco desarrollado, es decir, hay que saber leerlo, pero bueno, como el libro es muy amplio, tiene 900 páginas, uno se pone en esas circunstancias, con lo cual yo no he tenido nunca ningún problema en ese sentido. En los archivos no suele haber problema, el único problema es que lo tengan sin catalogar, que abran la caja y que te encuentres con los papeles, pero insisto, no creas que hay muchos historiadores del archivo, no les gusta. Ya me imagino. Luego se habla también, creo recordar, que no sé si usted recoge parte de estos testimonios de los funcionarios de prisión que Sí. estaban en ese momento. Hay una cosa curiosa. Si uno hace la cuenta, así rápidamente uno dice, bueno, hubo 8 jurados, ¿no? Los tribunales populares tenían el jurado de hecho y el de derecho, es decir, 3 magistrados y el jurado popular, que no es un jurado popular como uno lo entiende, es un representante de cada uno de los partidos políticos del Frente Popular, con lo cual, lógicamente, estamos en circunstancias de guerra, pues naturalmente, en fin, no podían tener mucha simpatía con los reos. Pero dejando más allá de eso, eran 8 jurados. Los 3 magistrados, el secretario son 4, ya tenemos 12, suma el juez instructor, ya tenemos 13, a eso sumas 2 secretarios, ya tenemos 15, a los 15 suma aproximadamente el juicio, al juicio asistieron entre 300 y 500 personas.
Incluso se llevaron, yo en el libro publico la orden que viene del comité diciendo que lleven sillas para instalarla en la prisión para hacer el tribunal. Es decir, que unas 500 personas estuvieron allí en aquella sala. Después de guerra, y luego los que participaron en el pelotón de ejecución, los guardias de asalto, unas 20-30 personas que entraron en la prisión esa noche, y todas esas personas, cuando acaba la guerra, algunos morirían en la guerra, algunos se exiliarían, algunos fueron detenidos, y de eso sí conservamos en los consejos de guerra. Hay que leerse uno a uno, claro, es un poco pesado. Es decir, su testimonio, pero la mayoría nunca hicieron muchas declaraciones sobre su presencia en aquel juicio. Yo supongo que por lo que pudiera pasar, ¿no? Haber estado en aquel juicio era un problema en 1939. Pero algunos sí lo hicieron. Y luego yo he tenido la fortuna de conocer a algunos de los que participaron en el intento de rescatar a José Antonio, que luego acaban en prisión y no salvaron la vida. Bueno, esos testimonios están en el libro. Todos los funcionarios fueron sometidos a interrogatorios, bien por las propias autoridades republicanas, porque algunos fueron procesados con José Antonio como una especie de coartada para que no pareciera que era una causa única. Mira, en eso eran un poco más discretos que en la actualidad. No querían hacer causa única, y aquí con la Ley de Memoria Histórica Democrática sí se hace causa única. Pero vamos. Eso es curioso, ¿verdad? Bueno, pues eso sí que están en el libro, porque todos prestaron testimonio, y luego los testimonios de los consejos de guerra que se hacen a gente que ha estado en Tribunal Popular en Alicante, algunos que habían formado parte del pelotón de ejecución, a otros señores que por razón de aparecen mencionados en un juicio, aparecen y aportan algún testimonio. Familia, a lo mejor. La familia es que murieron muy pronto, con lo cual Miguel claro, es verdad. Miguel solo dejó escrito empezó a escribir, él quería escribir una biografía de su hermano en la prisión, empezó a escribirla, pero la dejó, vamos, sobre el mes de octubre, se llega hasta el mes de septiembre de agosto-septiembre de 1936. Lo dejó, no debió poder. Carmen y Margot llevaban un diario, pero era de ellas que estaban presas, con lo cual luego hicieron declaraciones. Al terminar la guerra sí que hicieron algunas declaraciones, pero luego realmente no profundizaron, quizás porque en la época no había ese, vamos a llamar entre comillas, morbo que hay actualmente en algunos temas. Y entonces no se hizo. Igual que se buscó un relato edulcorado, existiendo el informe de la exhumación de 1939 sobre cómo encontraron a José Antonio, que si estaba prácticamente intacto, que si solo tenía las piernas en la parte de abajo ya deshechas, pero que estaba como si estuviera recién muerto. No es verdad. No es verdad, existe el informe de la exhumación, fue una exhumación muy complicada, está en el libro, que no vale con esa leyenda ni con lo que algún autor ha escrito, no tiene nada que ver. Por simple lógica, además, era esa situación. Y bueno, pues esa es la circunstancia. Eso, le había preguntado por lo de la familia cuando estábamos mencionando todo el elenco participante. Sí, yo he conocido a algunos, a Pilar Primo de Rivera, pero contaba aquello a un personaje importante que se llamaba Llanos Marcos. Lo que pasa es que nosotros siempre la llamamos Llanito. Llanito, aunque era una señora con ya tenía 70 años probablemente, era una chica muy joven de la sección femenina de Alicante, que era el enlace entre la prisión y el exterior. Una chica muy valiente, pues estaba jugando la vida, porque ella entró en la prisión hasta el 20 de julio de 1936, es la que llevaba los mensajes con su hermana. A mí me contaba cómo su hermana pequeña en el zapato le metían los mensajes en el tacón, y claro, los guardias que estaban acostumbrados, porque su hermano estaba en prisión, a verla llegar, tampoco sospechaban de ella. Ella era alguien que entraba y salía de la prisión como Pedro por su casa. Y entonces ella contó muchas veces de forma muy diferente, en el sentido de añadir más detalles y a veces mezclarlos, lógicamente, sobre esos días de que van desde no sé decirte, desde el 10 de julio de 1936 al 21 de julio de 1936. Es decir, ella es la que entra con una copia de una llave que tienen que probar, no funciona, la sacan, porque ellos iban a fugarse entre el 14 y el 18 de julio. Miguel Primo de Rivera siempre lamentó no haberlo hecho. Estaba todo preparado, es decir, se le habían pasado unas pistolas, tenían una guardia comprada, fuera había del regimiento de Benalúa, había una guardia proclive para escoltarlo en la salida, todo estaba preparado, y una llave que están entrando y sacando de la prisión hasta ajustarla para que pueda abrir. Una cosa, dice, bueno, y esta señora que entraba y salía, se jugaba la vida. Pero como llega que en Alicante no va a haber problema y que se va a producir la sublevación sin ningún tipo de problema, porque el general, en fin, está en
favorable, pues que no había por qué preocuparse. Al no preocuparse no iban a arriesgarse a lo que ello pudiera suponer. De hecho, yo lo cuento en el libro, en esas noches hay falangistas que están un grupo allí preparados por si va a salir, porque claro, no hay comunicación para decírselo. Y esta muchacha cuenta todo ese relato que va apareciendo en el libro, a la cual yo conocí personalmente. ¿Qué más personajes o qué otros aspectos, voy a decir, quizás que no se han conocido, que se puedan mostrar en José Antonio condenado ayer a muerte? Bueno, yo les recomiendo, hay un capítulo largo que se llama El retorno de Alarico. Alarico es un personaje que él, una especie de yo sin ser yo, de una novela que empieza a escribir en los años 20 para un concurso de blanco y negro que nunca termina, que presenta, no sabemos si presentó, que luego tiene una parte terminada y una parte alargada, que luego retoma en 1933 y que vuelve a coger en la prisión. Y de alguna manera ese personaje contiene algunas reflexiones que son propias de José Antonio, no ya del personaje, y son interesantes, pero más, por eso se llama así el capítulo, en el cual pues enlaza todos estos escritos que yo te he estado comentando, Sí. los inéditos de la prisión, en los cuales además hay varias partes, digamos que hay un contenido político, pero no político porque estamos hablando del momento ya a partir de después de principios de agosto de 1936, que queda incomunicado, él va a estar incomunicado y es algo que a mí me interesaba resaltar en el libro, porque estamos hablando de alguien el libro empieza aproximadamente con el fin de la legislatura, la convocatoria electoral de 1900, a finales de 1935 para febrero del 36 y termina con la ejecución de ese periodo desde marzo, es decir, es un hombre que vive en prisión. Y en el libro yo he ido a rescatar los testimonios que nos cuentan cómo es su evolución como persona en la prisión. ¿Por qué decían, discúlpeme que le interrumpa, Francisco, porque se habla de una tranquilidad espasmosa por la parte de José Antonio, con esa intelectualidad que a él le caracterizaba y bueno, él era consciente en todo momento de lo que había sucedido y de lo que seguramente fuera a ser el desenlace fatal? Sí, yo en lo que se trasluce de las diversas cartas que van transmitiéndose a la prisión, podemos establecer, como yo diría, dos periodos. Hay un periodo en el cual, pongamos hasta que él es trasladado a principios de junio, en la noche del 5 al 6 de junio, ilegalmente a Alicante, porque en vez de ser transportado legalmente, se traslada en un coche particular del director general de la seguridad, lo cual ya el colmo. Claro. Sería como si actualmente trasladaran a alguien en el coche particular del señor Marlaska. Lo cual quedaría un poco feo, vaya a saber si Puigdemont no vuelve de esa manera. Podría ser. Ya se intentó ir. Ya pudiera ser un Claro, hispano Suiza, efectivamente. magnífico, Vamos, ya se un intentó, no, coche ya fue. estupendísimo, Eso es. etcétera. Bueno, volviendo a esta época. Hay una parte, cuando él es encerrado, José Antonio es un hombre que cree en el derecho. Siempre ha sido caracterizado, fíjate si cree que él es incapaz en el juicio de alegar que el tribunal que le va a juzgar sea ilegal. Él reconoce el derecho de un Estado a crear tribunales especiales, lo había hecho defendiendo a los ministros de su país, por lo tanto, en ningún momento él duda de la legitimidad de ese tribunal que le va a juzgar. Es una maniobra también de abogado hábil, porque a unos señores que te están juzgando, no, pues ustedes no hablo con ustedes porque son ilegales. Cosa que sucedió, por ejemplo, en algunos casos en consejos de guerra a personajes importantes después de la guerra, que lo primero que hacían era alegar la ilegalidad, ya no hablo, con lo cual eso perjudicaba a la defensa, probablemente hubiera sido igual, pero es curioso que él no hace eso. Y entonces hay un periodo en el que él dice que es detenido en marzo sin ninguna razón, en marzo del 36, y él confía en la justicia y de alguna manera él cree que va a salir, pero se va dando cuenta que la trampa judicial, yo describo toda la trampa judicial seguida, es decir, cómo un Estado utiliza la justicia para retener en la cárcel, porque utiliza a José Antonio y a las falangistas como cabeza de turco en ese periodo, y cómo se van enlazando esos procesos, hasta incluso con fabricación de pruebas falsas, cambio de tribunal, las armas en fin. que se hablan también de Es que se decir, llegamos recogieron en su casa. hasta cambiar la sala del Tribunal Supremo, bueno, todo tipo. Y en ese medio, además, yo presto mucha atención, por eso se dice que es una biografía histórica, a lo que es el alrededor. Es que en ese momento el gobierno está haciendo una ley para meter en la cárcel o procesar a los jueces que dicten sentencias que no le gusten. Aquí va, espero que no lo lea Pedro Sánchez y no tome. Ya lo tiene él, eso ya lo tiene en esa mente maquiavélica. Pero es curioso porque a veces la historia se parece.
Y él cree en el derecho. Luego entra en una fase y está animado. Pero yo creo que al estallar la guerra y si es trasladado a Alicante, él mismo lo reconoce en algunos escritos, en una fase depresiva. También su hermano Miguel subirá luego al final a una depresión muy fuerte por ese sentido, una cierta depresión. Pero luego encuentra una tranquilidad, es decir, consigue desdoblar, y es algo muy, cuando lees el juicio completo, desdoblarse. Es decir, por un lado está José Antonio acusado, que no está en el banquillo porque está ejerciendo la defensa, y por otro lado el abogado de defensor. Y es asombroso eso que se llama la serenidad, que todo el mundo relata, incluso los contrarios en el juicio, porque él ha separado, es capaz de disociarse, es decir, es un abogado defensor que está defendiéndose a sí mismo claro. y a sus familiares, pero que logra disociarse. Y digamos que ahí conserva esa serenidad tranquila que se ve en todo este tiempo. Yo creo que eso es uno de los datos interesantes que van aflorando en el libro. Él, por supuesto, sabía que era muy difícil escapar a una condena a muerte, esperaba conseguir bajar el grado, cosa que consigue parcialmente. De hecho, en el juicio yo explico cómo él, por las reacciones, porque si hay testimonios de las reacciones, el fiscal teme que el jurado se incline a no condenarlo a muerte, es decir, a condenarlo a una pena inferior, y ahí está la manipulación final, eliminando lo que era una atenuante máxima existente que de alguna manera hubiera permitido no la no condena, porque eso no era posible, naturalmente, pero sí la base legal para aplicar el indulto. Hay que tener en cuenta que el ministro anarquista, cuando se hace cargo del Ministerio de Justicia, lo primero que hace es dar unas instrucciones para que se impida que las resoluciones que se hacen de los tribunales populares vayan a provocar la petición de indulto. Es que jurídicamente sería complicado explicarlo porque no cabía la revisión del proceso, sino la petición de indulto o conmutación de pena, pero eso tenía que decirlo el mismo tribunal para luego dar la fase. Al quitar la atenuante máxima, que era el intento de negociación o el intento de parar la guerra, si uno lo quiere llamar así, del cual tiene constancia el gobierno, porque ha sido a Martínez Barrio al cual se hace, es decir, conoce perfectamente esa cuestión. Claro, eso es eliminado en el juicio, pese a que se debate y se plantea en el juicio, se elimina la posibilidad de que entre a testificar el subsecretario que llevó a cabo la conversación con José Antonio, y al prohibírsele se le priva también de una atenuante en grado máximo en ese momento. Con lo cual, quiero decir, ahí estuvo la clave del proceso, es decir, la intención clara de que, fuera condenado a muerte, porque a él se le quería condenar como dirigente máximo de la rebelión, lo cual no era cierto, evidentemente, no era históricamente cierto, podía acomodarle como colaborador, como lo que sea, pero no como dirigente en grado máximo, por razones obvias, porque además José Antonio se enfrenta a digamos que es una concatenación extraña. Lo más probable es que José Antonio hubiera sido ejecutado. Sin más, estaba en prisión, hubiera estado en Madrid, probablemente hubiera sido ejecutado en agosto de 1936 o posteriormente, como cayeron tantos. Es más, se pensaba que había sido ejecutado. Si uno repasa la prensa republicana, a la que yo he prestado mucha atención en el libro, se dará cuenta de que, en agosto se pensaba que lo habían matado. En la zona republicana y en la zona nacional, de pronto caen que José Antonio está vivo. Pero claro, José Antonio ha pasado de ser alguien que tenía un papel marginal con un partido pequeño, en que la Falange se ha convertido en la zona nacional en el gran partido o en el gran catalizador del apoyo civil, no ya a la rebelión, sino del envío de hombres al frente. Claro, ya no es el mismo papel, y ese papel no hace sino crecer, con lo cual se encuentran con que tienen preso a quien en ese proceso se ha transformado en un dirigente máximo, pero no era así en julio de 1936. Y entonces los anarquistas deciden ejecutarlo. Es decir, el ministro anarquista de Justicia decide acelerar el proceso y pedir la pena de muerte. Y los demás, en realidad, en Alicante, los alemanes el día 11 habían informado a Franco que las negociaciones iban bien y que de momento no había por qué preocuparse. La delegación consular británica creía lo mismo, que sería un proceso largo, porque para ellos no cabía en su mente que teniendo un rehén de esa importancia se lo fueran a cepillar. Esto no es muy lógico, es mejor tenerlo y nunca se sabe. Pero las circunstancias fueron las que fueron. Y entonces todo eso, digamos que en el libro está. Luego también hay algo que no se había destacado, que es cuál es la posición del adversario.
durante todo este periodo. Es decir, ¿qué dicen el Partido Socialista? ¿Qué dicen el Partido Comunista? Eso le ¿Qué iba a dicen los preguntar. anarquistas? A lo mejor ¿Qué a dice través el de POUM? publicaciones Sí, no, de pero publicaciones índole sí, republicana. oficiales. Claro, voy a sintetizarlo en una. Cuando en un momento determinado se detienen unos falangistas, en fin, se encuentra una documentación en la cual pues aparece el famoso manifiesto de José Antonio, aparece publicado en un periódico anarquista, entonces se dan cuenta que José Antonio está vivo. Y el POUM, el órgano oficial del POUM, dice, bueno, pero ¿cómo que está vivo? Este señor hay que fusilarlo sin formación de juicio. Y un poco viene a ser eso así. Si uno repasa, por ejemplo, que también aparecen los comunicados anteriores a la guerra civil, se dará cuenta que lo que hacen el PSOE, el PC, los anarquistas, el POUM, ese conjunto, pedir no la ilegalización de la falange, sino de la falange, de los tradicionalistas, de la JAP y de cualquier organización que están en el punto de mira. Con lo cual el gobierno decide utilizar a la falange y a José Antonio como la cabeza de turco que ofrecer, porque ellos piden más, lógicamente, y ahí está esta cuestión. Y es curioso, por ejemplo, el juez que instruye el sumario, un personaje enjuto Ferran, que luego marchará, bueno, una cosa muy extraña, yo desde mi punto de vista se convirtió en un agente de Indalecio Prieto, renuncia a ser magistrado del Tribunal Supremo, porque para marcharse a un exilio supone a Francia. A partir de Francia, en el año 37, estamos hablando en un momento que Indalecio Prieto está orquestando una maniobra de desestabilización en la zona nacional utilizando los papeles de José Antonio. Y entonces envía a Enjuto Ferran, que empieza a hacer declaraciones como que José Antonio estaba en contra de los rebeldes, etcétera, etcétera. Y para eso lo sale. Pero curiosamente, claro, esta maniobra que hace en secreto nos ha descubierto otra cosa, es que el juez se había afiliado al Partido Comunista, cosa que no sale en ningún lugar. Y el juez Enjuto Ferran, hay una comunicación del Partido Comunista expulsándolo del partido porque lo consideran un traidor. ¿Por qué es traidor? Porque ha abandonado su puesto de combate, que es ser magistrado del Tribunal Supremo, para irse al exilio. Y a partir de ahí, bueno, pues la historia es muy truculenta. Él dice que escribió unas memorias del proceso en el cual demuestra que fue una cosa legal, siempre tuvo esa obsesión, porque él fue acusado de ser el asesino de José Antonio en el extranjero. Y bueno, yo sumo unas declaraciones suyas larguísimas del año 46, en las cuales explica lo mismo que va a explicar en el libro, y naturalmente señalo las cosas que el juez no dice que ha hecho, porque claro, para decir aquella cosa se inventa o manipula la versión que a ellos interesaba decir que aquel juicio se había hecho con todos los cauces legales. Yo solo voy a, en el libro lo explico muy bien, pero hay una cosa evidente, el fiscal Vidal Gil Tirado, que pide él también abandonar la presidencia del Tribunal Popular de Alicante y que ya ha intentado procesar a José Antonio como fiscal, como presidente del Tribunal Popular Especial Popular de Alicante, renuncia a ser presidente del Tribunal Popular de Alicante para ser el fiscal de la acusación, que es la pieza clave, porque el juez instructor puede establecer qué tipo de delito es, pero luego quien va a pedir la pena es el fiscal. Bueno, pues el fiscal ha pedido ser él personalmente y el fiscal a su hijo lo habían matado en las célebres matanzas, entre comillas, de Badajoz, y él tiene ese resquicio clavado y además, como yo demuestro en el libro, a través de sus papeles personales, él va a basar parte de la acusación de José Antonio como jefe y dirigente en las relaciones de persecuciones, asesinatos, etcétera, que se están haciendo en la zona republicana por parte de los nacionales. Esa es su gran argumentación o una de sus grandes argumentaciones que está en relación con su situación personal de tener al hijo que han matado en Badajoz y tiene allí al que él considera uno de los jefes de esa rebelión. Lógicamente no debería haber sido el fiscal, que tenía parte. Bueno, José Antonio en ningún momento tampoco utiliza ese tipo de cartas. No creo que entrara ahí. Claro, él es muy habilidoso y se pone en otro plano. No, y lo que decía, que él contempla esa visión justa del derecho, de la justicia, entonces, bueno, él quiere confiar en todo momento en lo que luego no se produjo, que es una absoluta manipulación. De hecho, yo subrayo en el libro de esta contraposición, consiguió poner muy nervioso al fiscal. El fiscal no estaba acostumbrado, es decir, si nos trasladamos a la época, claro, esperaría que saltara por los aires, un tribunal popular. ¿Qué esperas? Pues que el público es una clase, porque los que entran allí, que además son seleccionados, no podía entrar cualquiera, unos jueces que son todos ellos, ya han participado, los jueces que participan, los jurados que participan en el proceso José Antonio, han estado en los procesos anteriores en los cuales
han dictado pues, 200 o 300 penas de muerte, con lo cual ya estaban fogueados. Y se encuentra un público, digamos, proclive a la causa, para que te aplauda. Y hay ese cambio que señalan, no es que lo digamos, lo señalan todos los testimonios que existen, lo señala la prensa alicantina de la época, en que eso desaparece en el juicio. No hay voces contra José Antonio, se gana al público con lo que va diciendo en su argumentación, y eso molesta mucho al fiscal. Y eso se ve muy bien, y se pone nervioso hasta tal punto que él, cuando termina el alegato, dice, pues no lo he hecho bien, porque estaba mal del estómago, dice, incluso se pone nervioso porque tiene que informar, dice, no puedo, hay que atrasar un momento porque tengo que rehacer el informe. Y él había preparado, porque tenemos el texto original y está el texto que pronuncia en sala. El texto que había preparado era más coherente que el que pronuncia en sala, lo cual viene a demostrar esos nervios que José Antonio no tuvo, se consiguió, solo perdió en un momento, digamos, el hilo, solo consiguieron perturbarle con una pregunta en una ocasión durante todo. Fue unas sesiones agotadoras, fueron 2 días, mañana, tarde y casi noche. Me imagino, si podían llevarle hasta la extenuación, mejor que mejor. No, bueno, los procesos sumarios son así, sí, bueno. Decir, pero fue un proceso larguísimo y no pierde los nervios en ningún momento. Incluso se permite bromear en algunas ocasiones con el jurado, con el público, con el propio fiscal. Quien lo hace muy bien es Margot, que llega a tomarle el pelo al fiscal, que ya no sabe lo que decir, porque la quieren acusar de ser una espía y no sé cuántas cosas más, y ella, pues claro, dice cosas graciosísimas. Voy a poner un ejemplo que además estas cosas siempre son entrañables, le está diciendo, porque usted aprovechaba, en fin, que había un agujero para pasarle a su marido y pasar mensajes, porque quería demostrar que había pasado algo, y una botella de coñac. Dice, bueno, no, la botella de coñac, cogí una silla, me subí, como por arriba estaba abierto, se la di por encima. Dice, pero normalmente las botellas de bebida se las dejaba a los funcionarios que estaban allí sentados. Dice, porque me habían dicho que ellos bebían mucho y yo no quería que bebieran tanto. Entonces, figúrese, en medio de un juicio, el cachondeo que hubo cuando ella intervino para contar semejantes cosas. Pues Francisco Torres García, estamos encantados de haberle tenido en este espacio. Yo me alegro de haberle conocido personalmente y sobre todo porque haya publicado de esta forma tan certera y además con documentos originales y con toda la veracidad que se puede mantener esta parte de la historia tan importante como es esos últimos días de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, y con condenado ayer a muerte, que es su publicación de SN Editores. Nos quedamos, le damos las gracias y sobre todo le emplazamos a que siempre que quiera que venga a esta casa a comentar con nosotros, porque tenemos que hablar además de esa parte cinematográfica, pero se nos ha ido el tiempo con José Antonio. Muy bien, pues muchas gracias y cuando vosotros queráis. Gracias a todos y regresamos mañana aquí a La Boca del Lobo con Javier García Isaac, ya lo saben, a partir de las 7 de la mañana.